¿Qué tal? ¿Cómo están? Justamente hoy se cumple un mes desde que los navarros votáramos por el cambio político en las urnas. Los ayuntamientos ya han sido testigos de ese cambio de rumbo, mientras el Gobierno sigue un mes después reuniendo las cuatro fuerzas que buscan dar forma a un acuerdo sólido que permita gobernar a Uxue Barkos los próximos 4 años. Es un reflejo de cómo van a ser los nuevos tiempos políticos, porque las épocas del golpe en la mesa, de las decisiones al unísono, las grandes mayorías, parecen ya cosas del pasado. Los ciudadanos no solo votaron cambio, votaron también que fueran varios, y no solo uno, los partidos que dirigieran la vida pública. Votaron por la capacidad de acordar entre distintos, para que la vida política refleje los matices, las diferencias y los colores variados que hay en la calle y en la sociedad. Y esta forma, esta nueva era, se aleja del cortoplacismo, requiere de ese tiempo para hablar, para entenderse, de ceder y avanzar. Parece que en eso están las cuatro fuerzas que van a pilotar la nueva vida política de nuestra comunidad. Todo esto lo analizamos esta noche aquí en Navarra en Abierto. Pues lo dicho, vamos a analizar cómo están las cosas en la configuración del futuro Gobierno de Navarra, porque un mes después, 30 días después de las elecciones, todavía se siguen dando las reuniones, se sigue perfilando el cambio político en nuestra comunidad. Para analizar necesitamos voces y opiniones. Esta noche nos acompaña Joseba Ceolaza por Izquierda Esquerra. Bienvenido, Joseba, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también, en este caso, José Luis Mendoza por Geroa. José Luis, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. En este caso, Gabón, José Luis, también viene Jorge Esparza, en este caso representando a UPN. Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y cierra esta mesa de debate la socialista Elena Berrozo. Elena, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches y bien hallados. Bueno, pues 30 días han pasado desde que los navarros dijéramos en las urnas lo que queríamos para el futuro político de nuestra comunidad, y ahora pues están dando los pasos para encajar las piezas de un puzzle político nuevo, diferente. Yo decía al principio que requiere el entendimiento de varios, porque no solo se votó cambio, se votó que los políticos consiguieran entenderse como lo hacen los ciudadanos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en eso. Joseba. Sí, yo creo que el reto es inmenso, ¿no? Sobre todo porque hay que rectificar años de gobierno de UPN que yo creo que han sido muy negativos en esta época, además de crisis económicas. Hay que reconstruir un tejido social dañado por años de políticas de derecha, ¿no? Hay que reconstruir un tejido en torno a la convivencia dañado por el sectarismo demostrado continuamente y de forma enfermiza por UPN, ¿no? Hay que repensar Navarra, y en esa tarea de repensar Navarra tenemos que estar todos y todas a la altura del envite, especialmente las fuerzas de izquierdas que hemos sido llamados a gobernar y a configurar esa nueva mayoría, y sobre todo a repensar otra Navarra que, como te decía, tiene que mirar a la gente, a las personas que peor lo están pasando, ubicar y colocar el eje social en el centro de la actividad política y olvidarse de negocios ruinosos y de chanchullos, que es lo que nos ha tenido acostumbrados los últimos años UPN, ¿no? Bueno, pues le voy a dar la palabra a UPN, que algo tendrá que responder seguramente. Bueno, sí, hablaba Joseba de rectificar y de reconstruir. Hace días oía también en campaña, todos escuchábamos cómo Navarra tenía una situación catastrófica, cómo era necesario un rescate ciudadano, cómo era necesario medidas de urgencia, recuperar Navarra. Bueno, la realidad es que ha pasado un mes desde la celebración de esas elecciones. Desde esa misma noche electoral ya se sabía que existía una mayoría para llevar a cabo un cambio, pero me da la sensación que poco más desde ese día hemos avanzado. Es decir, estamos en una situación parecida. Están de acuerdo en desalojar a UPN en el Gobierno de Navarra. Los ciudadanos sabemos poco más de lo que han llegado a acuerdos. Y parece ser que este viernes van a presentar las líneas. A mí me llamó la atención unas declaraciones que hoy leíamos de la cabeza de lista de Podemos, por ejemplo, en las que decía que haya o no acuerdo, sí que ellos van a votar a favor de la investidura de Uxue Barkos. Lo que no sé si hay tanta necesidad de urgencia, si hay tantas cosas que hacer, ¿por qué no lo hemos hecho ya? ¿Por qué no han nombrado a Uxue Barkos presidente del Gobierno de Navarra para trabajar cuanto antes y para poner en marcha esas políticas que hacen falta con tanta prisa, pero que de momento ni en Navarra ni en Pamplona, por ejemplo, ha llegado ni siquiera una medida sola de cambio? Bueno, en el Gobierno de Navarra, que es lo que vamos a analizar esta noche, bueno, las reuniones están desde la semana pasada divididas en 6 grandes áreas, reuniones sectoriales en las que los diferentes grupos implicados en el cambio trabajan de manera parcial para el próximo viernes
unificar y que la Mesa General de Negociación lo valore para poder refrendar un acuerdo programático. Vamos a llegar al viernes porque los plazos se van dando, se habló de antes de San Fermines, pero no sé si ya estamos en tiempos. José Luis. Bueno, lo de se habló, es decir, todos hablamos de todo. Se habló, claro, todos hablamos, ¿no? de poder rubricarlo. Las personas representantes de los 4 grupos o partidos nunca han puesto plazos. Lo único que se ha dicho desde el principio, además desde el mismo día 24, era que primero lo que había que hacer un acuerdo para el gobierno por el cambio. Eso se hizo inmediatamente. Segundo, una especie de borrador de acuerdo programático. Se hizo hace ya 2 semanas y ahora venía, por así decirlo, desglosar ese acuerdo en propuestas sectoriales, que es en lo que se está tratando ahora. Yo supongo que para ver lo que se avanzará será precisamente dónde están situadas, en qué, digamos, proceso o fase están las propuestas sectoriales para de cara a configurar este gobierno del cambio. Lo que sí yo creo y entiendo, porque a mí incluso, bueno, supongo que a todo el mundo nos ha preguntado pues cómo va esta cuestión y tal y que cual. Yo creo que tendrían las personas que están implicadas en este, por así decirlo, acuerdos, negociaciones, tuviesen en cuenta dos cuestiones. Una, que es lo importante es lo que están haciendo, pero que no se olvidase también, como dice precisamente el borrador de acuerdo programático, es la urgencia, la prisa que hay por tomar determinadas, digamos, decisiones. Y la primera de todas es formar el gobierno. Lo cual no quiere decir que haya que hacerlo con prisas, pero que tampoco hay que demorarse mucho por una sencilla razón, porque todos estos acuerdos sectoriales y todo este acuerdo programático se tiene que basar en un conocimiento de la realidad. Conocimiento de la realidad que no se va a tener hasta que no se esté en este gobierno. Es decir, también estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una auditoría. Bien, esa auditoría nos va a decir precisamente con qué medios se va a contar en este gobierno reales para poder llevar a acuerdo estos planes sectoriales y estos acuerdos programáticos. O sea que yo les animo precisamente a que este gobierno se constituya cuanto antes, no sin prisas, porque la verdad creo que hay bastante acuerdo y sobre todo hay una cosa que era básica desde el principio, que era la sintonía entre las 4 fuerzas para llevar a cabo este gobierno del cambio. Esas 4 fuerzas han mostrado las facilidades a dar para llegar a ese acuerdo, para encontrar el camino. Han destacado que son muchos los puntos que les unen, pero no sé si desde fuera también otras fuerzas políticas ven que hay grandes diferencias que se van a materializar estos días, por ejemplo, en algunos proyectos, en el tren de alta velocidad. ¿Creéis que puede haber puntos de dificultad a la hora de alcanzar ese acuerdo, Elena? Bueno, la verdad es que yo no he oído ninguna dificultad aún en lo que puede ser el acuerdo programático, porque si a lo mejor en las propuestas sectoriales empiezan ya a desmenuzarse más y empiezan a haber problemas, yo por lo menos los desconozco, ¿no? Desconozco si han llegado hasta ese punto. Pero yo soy partidaria de que a mí me parece que lo urgente en este momento, y sobre todo para atender las demandas ciudadanas, que tanto además en campaña electoral y en precampaña todos los grupos han dicho, no solo este cuatripartito, sino algún otro más, que había una necesidad urgente de atender algunas demandas sociales que son, absolutamente necesarias, ¿no? Esta demora lo que hace es generar inquietud en la gente, ¿no? Y yo veo, por parte de algunos grupos, sin ir más lejos, el de Podemos, que no tiene ninguna prisa. A mí la sensación que me da es que no tiene ninguna prisa, claro. A lo mejor la prisa, hoy la fecha la ponen el 24 de agosto, que es el último día. Pero los ciudadanos yo no creo que estén dispuestos a, a aguantar o a mantener, la serenidad durante tanto tiempo. Y además, el acuerdo programático yo creo que es mucho más fácil. El sectorial, como aquí decía nuestro compañero Mendoza, en fin, si no saben ni con qué se van a encontrar, si no saben ni qué se puede hacer, si no saben un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso es la excusa. A mí me parece, insisto, en que algunos partidos ese debate ya lo tienen hecho desde casa o lo tenían que haber tenido hecho antes de llegar allí, porque lo que no se puede es estar permanentemente llevando a debatir allí cosas ambiguas. Allí hay que ir a lo concreto. Y otra cosa que entiendo, que a lo mejor no se han enterado todos los miembros del cuatripartito, que Uxue Barkos quiere gobernar en solitario. Quiero decir, no quiere decir que no vaya a gobernar con personas de Podemos, de Bildu o de Izquierda Esquerra, ¿no? Quiere decir que, bueno, lo ha dicho Koldo Martínez hoy este mediodía, además, personas de sobrada solvencia, buenos gestores y en torno a un acuerdo programático. Es decir, yo la duda que tengo es que si no se avanza más, a lo mejor es porque todavía no han aclarado ese punto. Es una percepción. José Luis, y después por aquí. No, yo posiblemente porque se ha hablado el tema del tren de altas prestaciones, esto ya consta en el acuerdo programático, no está, pero hay básicamente 4 puntos. Uno es precisamente la introducción del tercer carril. Otro, estudiar cuál es la situación de hecho del tramo Noain-Castejón, que es el que está en construcción.
Tercero, la información sobre el tramo Castejón-Zaragoza. Y cuarto, sobre todo, que independientemente de qué solución se le dé a esto, lo que no podemos perdernos es precisamente el eje del Atlántico, que eso sí que es lo vital para, digamos, la salida de los productos y la entrada de los productos de Navarra hacia Europa. Hoy, de hecho, los empresarios en una rueda de prensa pedían al Gobierno del Cambio que tenga muy en cuenta y apueste por el tren de alta velocidad. Lo veían como una iniciativa imprescindible, ¿no?, para el desarrollo económico de la comunidad, aunque también advertían algunos empresarios de que el cambio de gobierno podía ser malo para la economía navarra. Al menos un 27% lo consideraba así, ¿no?, que es algo a tener en cuenta. Yo, por supuesto, que considero que han de surgir a lo largo de, no solo ya esta negociación, sino si se lleva a cabo el gobierno, han de surgir puntos de fricción entre los miembros del gobierno. Faltaría más, hay fricción entre los miembros de un gobierno del mismo partido. No hay que olvidar que hasta 10 formaciones son los que van a configurar este gobierno alternativo al de UPN. Cuestiones como el tren de alta velocidad, cuestiones como el reciclaje, si se apuesta por el puerta a puerta o por el quinto contenedor, que en campaña hemos visto cómo distintos grupos han apostado por distintas opciones. El tema de la ley del euskera. Escuchamos como Podemos, como Geroabay, como Bildu son partidarios de modificar la actual ley, mientras que Izquierda Esquerra cree entender que como impulsor de la última reforma no es partidario de modificar esta ley. Habrá que ver una por una todas estas cuestiones y ver si... Pues ojalá esos sean los problemas principales que vaya a tener este gobierno. Bueno, pero José Luis, es en lo que está poniendo el foco, parece ser, las comisiones negociadoras. Sigues hablando del tren de alta velocidad y ya te acabo de contestar. ¿Cuál es lo que ya existe? Está superado ese tema. Lo que está superado no porque esté resuelto, está superado porque te he dicho cuáles son las cuatro prioridades. Entonces, ¿cuáles son los problemas que faltan por superar? ¿Qué problema? ¿Para qué? ¿Para el acuerdo del gobierno? ¿Para que se produzca ya la investidura? Bueno, pues precisamente está en qué punto del desarrollo sectorial hace falta decir que yo estoy por la labor de que cuanto antes se constituya ese gobierno, precisamente dada la sintonía y dado el nivel de acuerdos que conocemos todos. Es decir, yo no tengo ninguna información especial. Yo sé lo que he leído y lo que he visto y lo que he oído. Pero, a ver, perdón, que hable yo. Yo antes un pequeño matiz. Yo creo que no conviene frivolizar con el drama diario que han tenido que soportar miles de navarros que han sido castigados con la política de derechas. Mira, UPN derrochó cerca de 1.000 millones de euros, sí. 1.000 millones de euros en obras que no necesitaba esta comunidad. Reino de Navarra, Circuito de los Arcos, Museo del Encierro... A las cuales tampoco se opuso Izquierda Esquerra, en su momento. Yo era parlamentario en aquella época, era portavoz de Asuntos Sociales y Deportes, y te digo que vayas a las actas donde comparecía la consejera García Malo y el señor Esparza, y en todas las comparecencias que yo era portavoz en aquel entonces, desde luego estuvimos en contra. Lo que te digo... Aquí lo que sí que hemos abordado, de hecho el último debate salió, como cuando se votó el Plan Navarra 2012, ninguno de los grupos políticos presentes en mi ciclo, ninguno votó en contra. Sí, estuvimos, de hecho, lo que se pedía era más inversión pública todavía, más millones de gasto. Perdona, mira, eso es retorcer el lenguaje político y el debate, porque tú sabes perfectamente... Lo tuyo es volver otra vez a lo que siempre los 1.000 millones. No, pero es que no tenía ya las soluciones para todo. Lo que te estoy diciendo, déjame terminar, por favor, mira, es frente a ese derroche, frente a la Navarra de ese tipo de obras, nosotros planteamos que la prioridad tiene que ser el eje social, y la prioridad tiene que ser que en esta comunidad no haya desahucios, y en una comunidad donde 100.000 personas están en riesgo de pobreza, no se puede frivolizar con determinadas cuestiones. Mirad, yo participo en una de las comisiones sectoriales, que en concreto yo creo que es una de las más interesantes, por difíciles también, porque históricamente es donde más problemas ha habido, que es la de paz, convivencia, pluralidad y víctimas, ¿no? Yo creo que es importante mirar de una vez por todas a la política y a la sociedad de otra forma. Necesitamos liderazgos compartidos, y el nacionalismo vasco tiene que entender eso. Tiene que entender que estamos en un momento en el que tenemos que asegurar la convivencia de Navarra. Y en ese repensar Navarra tiene que haber liderazgos compartidos. La derecha, UPN y el Partido Popular en concreto, tienen que entender también que tenemos que facilitar la convivencia de identidades. Y en eso Izquierda Esquerra va a dejarse la piel, para que no haya revanchismo nacional, para que haya el gobierno para todos, para que nadie se sienta excluido, porque durante todos los gobiernos de UPN ha habido una parte de la sociedad en la que sí que nos hemos sentido excluidos. Hemos tenido que judicializar, por ejemplo, que la autovía del Camino haya una plaquita donde ponga Cizur Mayor, Cizur Nagusia. Frente a ese modelo de gobierno, Izquierda Esquerra lo que plantea es no revanchismo nacional, liderazgos compartidos,
eje social y mirar a la sociedad, a su pluralidad, al futuro y dedicar los debates a ese tipo de cosas. Y ya termino. Nuestra gran preocupación, la mía en concreto y la de toda Izquierda, es la de persuadir a la parte de la sociedad que no está a favor del cambio, a la parte de la sociedad que no ve, por ejemplo, los empresarios, por ejemplo, un montón de gente de UPN, por ejemplo, la base social del PSOE, convencerles y atraerles al cambio. No vamos a hacerlo peor que lo que ha hecho ya UPN, porque el desastre que ha dejado UPN se irá conociendo, algunos ya estamos conociendo. ¿Por qué se hace el debate así del cambio y del gobierno alternativo? Porque es necesario, como decía José Luis, hacer un acuerdo de investidura general donde se especifiquen y donde se detallen una serie de detalles importantes, unos brochazos para facilitar la investidura de Uxue Barkos, que eso es lo que se firmó, y luego bajar a lo concreto. Y en eso es lo que estamos. ¿Por qué estamos tardando tanto? Porque somos 4 fuerzas políticas, porque hay muchas cosas que abordar, porque el tiempo exige responsabilidad y el tiempo exige tranquilidad. ¿Vamos a hacerlo con prisa? Sí, pero con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Bueno, yo no sé si ya no quedan dudas de que la investidura de Uxue Barkos va a ser, porque esta semana se ha hablado mucho de las palabras de uno de los fundadores de Podemos a nivel nacional. Juan Carlos Monedero estuvo en Navarra en los cursos de la Universidad Pública y decía esto. Me gustaría que lo escuchásemos y después vamos a oír lo que ha dicho también Podemos Navarra. Vamos a escuchar a Monedero. Tanto en cuanto no haya una clarificación de los acuerdos programáticos, por lo que me comentan las compañeras de Navarra, no hay investidura, que nadie dé por hecho cosas que no están hechas, porque para Podemos lo relevante es el programa. A día de hoy Podemos no ha entregado, ¿no?, ninguna garantía, porque la única garantía para Podemos, para poder garantizar a su vez esa investidura, pasa por el programa, y eso se está discutiendo. Bueno, pues decía Juan Carlos Monedero que la investidura no estaba garantizada, pero la secretaria general de Podemos Navarra no tardaba sino horas en responder que las decisiones se iban a tomar en Navarra y que era incuestionable el apoyo a Uxue Barkos. También se referían a este asunto el resto de los posibles socios de gobierno. Vamos a escucharlo. Laura Pérez lo deja claro. Creo que aquí se ha dejado bien claro desde un primer momento que apostamos por el cambio y por lo tanto la investidura a estas alturas es incuestionable. Él lo que ha venido a decir es una opinión de un miembro de Podemos que tiene un gran peso y que respetamos mucho, pero que no deja de ser una persona ajena al órgano y los órganos de partido. Por un lado está clarísimo, como también lo ha dicho él, que son las asambleas territoriales quienes vamos a decidir. La secretaria general de Podemos Navarra tampoco descarta todavía que su formación componga el futuro gobierno de Navarra. Es algo que todavía tienen que decidir. No está descartado, todavía tenemos que primero ver cuál es el resultado de esas mesas sectoriales, a qué acuerdos programáticos se llegan. Hay algunos muy interesantes, otros que nos resultan insuficientes, y va a ser sobre esa valoración general sobre la que tomemos una postura u otra. Y esa convicción por el cambio la tienen también en Geroa Bai. Yo en este momento no tengo ningún elemento que me haga ser menos optimista que lo que era hace unos días, ¿no? No tengo absolutamente ninguno encima de la mesa. El número 2 de Geroa Bai asegura que la relación con Podemos es igual que con el resto de las fuerzas. Por nuestra parte el trato es exquisito como con los demás grupos con los que estamos negociando, ¿no? Las palabras de Juan Carlos Monedero también han tenido respuesta por parte de Izquierda Esquerra y EH Bildu. Y no sé exactamente a qué se quería referir ayer Monedero. Lo que sí me llamó o nos ha llamado poderosamente la atención es que nuevamente alguien desde Madrid venga a decir a Navarra, en este caso a una organización de un partido político como es Podemos, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que ya ha decidido. Nosotros confiamos que el cambio se va a producir con una negociación programática y que no va a suponer solo que la derecha, UPN, deja el gobierno, sino que hay otras políticas. El viernes habrá mesa general donde se hará balance de las reuniones de las mesas sectoriales. Pues lo dicho, será el viernes cuando se ponga en común todo lo hablado, lo establecido en las sectoriales y se intente llegar o no a un acuerdo programático. Pero bueno, ha sido un poco la polémica de la semana, ¿no? La intervención de uno de los fundadores de Podemos que, bueno, ponía en advertencia, a ver, que esto no está cerrado, pero bueno, parece ser que enseguida se ha cerrado esa puerta, ¿no? Como él mismo dice, es un verso suelto y no sé de qué poesía se ha caído este señor. Quiero decir, bueno, los acuerdos van a su ritmo y sobre todo yo quisiera destacar dos cuestiones. Una, el clima
general que trasciende, porque si no, los periodistas ya os habéis enterado de que hay una bronca de no sé qué. Todavía no hemos oído que haya habido ninguna cosa insalvable. Y segundo, sobre todo, que la ciudadanía, que no estamos en el ajo, los que tenemos muchas ganas de que se empiece, digamos, a visualizar desde el punto de vista del gobierno este cambio, lo tenemos, pues eso, muchas ganas, pues porque llevamos mucho tiempo y estamos muy ilusionados con esta cuestión. Pero yo quisiera que la ciudadanía no perdiese, por así decirlo, un valor que no he visto todavía destacar en la opinión pública, que es precisamente que por segunda vez, porque el primer intento fue aquel tripartito famoso y de efímera duración, es precisamente algo que no estamos políticamente acostumbrados en esta sociedad de Navarra, que es a hablar, a negociar, a ceder, a intentar llegar a acuerdos. No, aquí parecía que el que ganaba las elecciones triunfaba y los demás ni pan ni agua. Y esto tiene un valor en sí mismo, independientemente de cuánto se vaya a tardar en generar el siguiente paso, que es, lógicamente, la constitución del gobierno y ponerse de alguna manera a tomar las riendas de la comunidad. Por volver a lo comentado por Monedero, por la situación de Podemos y enlazarlo con lo que decía Elena, Podemos no descarta todavía participar en un gobierno que Juan Carlos Monedero decía no nos interesa, estaremos dirigiendo las políticas pero desde la oposición. Incluso Izquierda Esquerra ha tenido algunas voces que han firmado un documento en el que piden que, a pesar de ser la fuerza minoritaria en este posible cuatripartito, se esté dentro del Ejecutivo, ¿no, Elena? Sí, bueno, esos son dos problemas diferentes, ¿no? Primero, es que Monedero negó la investidura. Que son cosas diferentes, ¿eh? Sí, eso por un lado, y claro, después la participación en el gobierno. Todavía tienen que consultar... claro, es que Laura López dice... Pérez, perdón. Que todavía no han terminado de acordar, ¿no? Entonces, para ellos no está cerrado nada y la urgencia que podemos tener los ciudadanos, yo hablo como ciudadana, ellos no tienen. Por lo menos se deduce de sus palabras que eso no. Y todavía no han llegado ni a acordar ni a tratarlo todo. A mí, pues me parece que, aparte de las propuestas sectoriales, el acuerdo de gobierno, pues me parece que tendría que estar ya más que resuelto. Quiero decir, el problema es si luego van a entrar o no van a entrar, porque hasta ellos mismos reconocen que no. Pero luego me llama la atención una cosa que me parece todavía más, no sé, sí, casi hasta chistosa. Monedero, persona ajena, ¿a Podemos o a quién? Vamos a ver, eso es como si yo digo que el secretario de organización de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, al que yo pertenezco, es un don nadie. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que ideológicamente ha creado ese partido y que está dentro, aunque por motivos que ya sabemos todos, que tienen que ver con cuentas y con dinero, ha tenido que dejar los puestos de responsabilidad de cara al institucionalmente, pero los internos ninguno. Y luego quiero matizar otra cosa. Antes hablaba Joseba que la base social del PSN, por ejemplo, que hay que reconducirla para que vuelva... Persuadirla. Reconducir no, ¿eh? Persuadir. ¿Y quién te ha dicho a ti que la base social del Partido Socialista de Navarra no está en esto? No, es que a mí me parece, por ejemplo, la campaña y la precampaña que hizo el Partido Socialista era por el cambio. Chivite ha repetido hasta la saciedad, ¿no?, que quiere un gobierno de centralidad, transversalidad y moderación. Y esos serían los ejes del cambio. Y ella... aunque no forma parte de ese cuatripartito, está totalmente de acuerdo con eso. Son palabras de ella, que yo no me las he inventado porque se podía tirar de hemeroteca perfectamente. Entonces, no nos digas que los demás no estamos por el cambio. Otra cosa es que nosotros no formemos parte de ese cuatripartito que tiene 26 votos. Pero vamos, por el cambio absolutamente. Y desde luego, una de las cosas que a mí más me gusta de lo que está pasando es ese diálogo. Porque en una comunidad como esta, en la que no ha habido mayorías absolutas nunca, es tremendo que eso hubiera desaparecido hace años ya. Es decir, es tremendo. Y a mí me parece que el acuerdo es necesario, pero sobre todo para que ese acuerdo se dé, lo que es necesario es hablar. Jorge. A mí, recuperando un poco el tema de las palabras de Monedero y Laura Pérez, más que las palabras de ambos, lo que me interesa son las palabras de Laura Pérez, lo que decía antes de campaña y lo que es lo que dice ahora. En una entrevista realizada en esta misma casa, ella hablaba de que todas las cuestiones a determinar, incluida el voto de investidura, iban a estar basados en acuerdos, en conseguir objetivos, y decía que todos nuestros acuerdos van a ser siempre sobre programa. Entonces, a mí sinceramente me parece mucho más coherente las palabras de Juan Carlos Monedero, decir, hasta que no tengamos un compromiso firme no vamos a garantizar nuestro voto de investidura, a lo que dice Laura Pérez, que es decir, a pesar del programa que se va a firmar, ya sabemos sí o sí que vamos a votar a favor de la investidura.
Sabemos Podemos qué mecanismos de participación propone. Yo no sé, para empezar, por ejemplo, si Podemos ya ha celebrado asambleas en las que se haya aprobado definitivamente que se va a dar el voto. No, pero este fin de semana se van a tomar esas decisiones que también serán refrendadas por otros partidos como Batzarre, pero ella lo que sí que ha asegurado ella lo que sí que ha asegurado es que el voto de investidura va a ser favorable a Uxue Barkos. Yo no sé si esa decisión ya ha sido adoptada en el seno de las asambleas ciudadanas de Navarra. En cualquier caso, decía Elena, se ha recuperado la posibilidad de llegar a pactos, a entendimientos. Bueno, estamos viendo cómo hay quien con los 26 le sobra y tampoco tiene mucho interés en llegar a acuerdos más allá de esos 26, es decir, que hasta cierto punto. Y por último, hablabas, Joseba, antes del sectarismo de UPN, de asegurar la convivencia, de facilitar la convivencia de distintas identidades. Como en el caso de Podemos, las palabras hay que llevarlas acompañadas con hechos. Y hemos visto cómo en esta pasada semana, en la constitución del Pleno, hemos estado hartos de escuchar durante toda la campaña que iba a ser un cambio integrador, plural, que respetara distintas sensibilidades. Tú mismo lo has dicho ahora. Y hemos visto cómo íntegramente el acto de constitución del Parlamento ha sido 2 horas íntegramente en euskera. Y eso no sé si responde a un cambio plural. No lo ha hecho un miembro de Izquierda Ezkerra. No, precisamente ha sido un miembro de Geroa Bai, de Uxue Barkos, de la coalición que lidera Uxue Barkos. Dos miembros de UPN, cuando votaron, cuando hicieron la promesa o el juramento, lo hicieron en euskera exclusivamente. Sí, pero estamos hablando constantemente de que iba a ser un cambio tranquilo, integrador y plural. Y hemos visto cómo en 2 horas, de momento, 2 horas de legislatura que llevamos, las 2 horas han sido íntegramente en euskera. Únicamente digo que no sé si eso responde al cambio plural, al cambio abierto, al cambio sereno que durante campaña hemos estado diciendo. Responde a la voluntad personal de cada parlamentario en ese momento, que optó por las diversas posibilidades. Unos lo hicieron solo en castellano. Bueno, pero tú sabes que es simbólico también. Precisamente porque es muy simbólico que ya es hora que se hable con normalidad en euskera y en castellano en el Parlamento de Navarra. ¿Más simbólico que eso? Bueno, me vais a permitir preguntarle a Joseba en este caso por ese movimiento suscitado también dentro de Izquierda Ezkerra con nombres propios que piden que la coalición forme parte del Ejecutivo, que no se quede fuera, como, no sé, parece todo apuntar, ¿no? Y al propio José Miguel Nuín decían que su interés prioritario no era estar en el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar? Pero antes, un apunte a Elena. Yo creo que Elena y yo estamos de acuerdo en eso. Yo lo que quería expresar sobre todo es que a los sectores sociales que puedan tener cierta desconfianza o por el miedo al sectarismo o tal, que tenemos que ganárnoslo las fuerzas del cambio, y en ese sentido tenemos que ajustar también los términos, los discursos, porque tenemos que tener guiños y actitudes favorables a incorporar, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado toda la semana planteando que los asuntos que compartimos en torno a la convivencia y a los símbolos lo tenemos que acordar entre toda la sociedad navarra, entre todos los grupos, sea el uso de las banderas, sea el uso del euskera, sea lo que sea, lo tenemos que acordar entre todos. Eso Batzarre, Izquierda Unida, Izquierda Ezkerra lo hemos estado defendiendo, a eso me refería sobre todo. En segundo lugar, nosotros en febrero hicimos unas primarias abiertas donde 1.500 personas participaron, se eligieron los candidatos y candidatas de Izquierda Ezkerra al Parlamento, se eligieron también los candidatos para Tudela y para Pamplona. Entonces nosotros nos tomamos con muchísima normalidad esto de la democracia y la participación, que venimos ejerciéndola además desde hace bastante tiempo. Y es verdad que un grupo de militantes, algunos de ellos muy cualificados además, con bastante responsabilidad política en el pasado, pues han demandado pues hacer esa reflexión, ¿no? Oye, pues igual Izquierda Ezkerra tendría que entrar al gobierno. Es un asunto delicado, porque entrar a un gobierno no es una decisión que se tome echando un café, hay que valorar muy bien qué es lo que supone eso, cuál es el modelo de gobierno de Uxue. Es decir, nosotros, recupero un poco lo que he dicho antes, no vamos a entrar nunca en un gobierno abertzale que utilice las instituciones para abertzalizar Navarra, por ejemplo, es una de nuestras condiciones, ¿no? No vamos a entrar tampoco nunca en un gobierno en el que el eje social no sea lo prioritario. Bueno, pues vamos a ir desentrañando, desmarañando todo eso para hacer un buen debate interno en Izquierda Ezkerra y culminaremos o en unas asambleas o en una nueva consulta, ¿no? Es decir, que una vez que se cierre el debate programático que parece que se quiere abordar esta semana, quedará otro asunto importante, otro melón para abrir, que es cómo se configura el gobierno, si Uxue Barkos gobernará o no en minoría, quién entra y quién no entra, que es un debate que también está pendiente, muy breve. Yo insisto en lo que acabo de escuchar, que os lo he dicho a Koldo Martínez Uribe Navarrechea esta tarde,
que no va a haber gobierno de 4 partidos. Ya dijo la propia Ursula Barcos que era difícil, y ¿no? eso, que los 4 partidos se sentaran en la sesión de gobierno. Yo no sé si el hecho de darle la alcaldía a Bildu tiene que ver con esto o no, o es porque era la lista más votada y así lo han acordado entre todos sin ninguna contraprestación, y si la presidencia del Parlamento ha sido para Podemos por lo mismo o tampoco. Yo esas cosas solo son preguntas. Bueno, quizás, esa pregunta ya tiene respuesta. Mendoza ya nos dirá. Pero Mendoza, en cualquier caso no tiene tiene ningún interés Geroa Bai y Ursula Barcos en hacer un gobierno cuatripartito. Esa pregunta ya tiene respuesta porque antes de la constitución del Ayuntamiento de Pamplona, tanto Bildu como Geroa Bai por lo menos dejaron claro que no era un intercambio de cromos. Y otra cosa que tiene que tiene su valor, es decir, que precisamente en todo este mes que estamos pasando, en ningún momento ninguno de los 4 partidos que conforman el acuerdo del cambio se han dedicado a machacar a sus rivales o adversarios políticos, en el sentido todo lo contrario. Se ha invitado siempre a UPN, a PP y al Partido Socialista a incorporarse, lógicamente en el modo que quieran, para favorecer este cambio. Y nadie ha empezado a recordar, digamos, a pasar cuentas. Bueno, vamos a hacer lo que quieran, no, porque el Partido Socialista se ha reunido con Izquierda Unida y con Geroa Bai, y luego los demás, otros le han llamado sectarios y que pretendían romper la coalición. El problema es que vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hacer un alto en el camino porque una cosa se va llevando a otra y no me dejáis dar paso a publicidad, que tenemos que contarles los anuncios que tenemos preparados. A la vuelta vamos a hablar de política nacional, porque no se nos olvide que en unos meses tenemos cita con las urnas a nivel general. Venga. Estamos de vuelta en Navarra en Abierto. Hemos dedicado la primera parte de nuestro tiempo de debate a analizar la situación política en Navarra, en cómo están las cosas, en la configuración del cambio político, pero con tanto ir y venir político en nuestra comunidad casi nos estamos olvidando de que a la vuelta del verano va a tocar votar, en este caso, a las elecciones generales, nada más y nada menos. Y los principales partidos ya están moviendo ficha. Por ejemplo, en el Partido Socialista, en el acto de presentación de Pedro Sánchez, se vieron gestos, se vieron novedades de cara a presentar batalla a una cita electoral fundamental para el devenir político de nuestro país. Vamos a recordarlo. Todo estuvo medido y pensado al detalle, todo para dar la imagen más presidencialista de Pedro Sánchez. Traje oscuro, camisa blanca, corbata roja. Su mujer a su lado, cómplice en todos los gestos. Escenografía muy americana y de fondo esa gran bandera de España. La sorpresa en la coronación de Sánchez. Hoy toca explicarse. Bueno, es la bandera que me representa. Es la bandera que quiero que siga representando a mis hijas. En fin, yo me siento muy reconocido en ella y creo que además la izquierda tiene que reivindicar también el papel que tuvo durante la transición. En un partido de raíces republicanas donde muchos no se sienten cómodos con el abuso de los símbolos nacionales, Pedro Sánchez apostó fuerte. Nunca un líder del PSOE la había utilizado de esa forma tan presente. No me siento nada incómodo, al contrario, yo reivindico la bandera de España, la bandera constitucional. Preguntamos a los socialistas. La bandera no tiene ninguna reminiscencia de otro tiempo, la bandera es la democracia. Eso no es incompatible con el sentimiento republicano de muchos militantes socialistas. ¿Y al resto de partidos? Yo diría que es un gesto de normalidad, lo anormal sería lo contrario. Ya era hora que se reivindique la bandera de España por parte del Partido Socialista Obrero Español. Un proyecto de país no es ponerse detrás banderas muy grandes. En España, utilizar la bandera española no tiene que ser noticia. Y si es noticia es que algo habrá hecho mal el PSOE en los últimos 35 años. Ha sido la carta de presentación de Pedro Sánchez que inicia el camino a la Moncloa. La respuesta a un Mariano Rajoy que le acusa de radical. Como si me hubiese vuelto yo un bolchevique, ¿no? A mis 43 años de edad no tengo pinta de eso, ¿no? Y en ese camino el líder socialista ya prepara un gobierno en la sombra para elaborar su programa para las generales. Recupera Jordi Sevilla, ministro con Zapatero. Enseguida hablaremos también de los movimientos del Partido Popular, pero vamos a detenernos en esto porque sí ha sido noticia la colocación de esa bandera de grandes dimensiones tras el discurso de Pedro Sánchez. Como socialista, Elena, no sé si es algo que ha gustado a todo el mundo, que no, que sí, se equivocó Pedro Sánchez al elegir este símbolo. Bueno, yo no soy quien para decir si se ha equivocado o no, pero sí lo que puedo decir es que ha generado división de opiniones entre la militancia. Hay mucha gente que está a favor y que le parece algo normal.
Yo entiendo que debiera ser normal que aparezca la bandera, y lo mismo que no aparezca, ¿eh? Vamos, a mí cuando dice Albert Rivera que algo ha hecho mal el Partido Socialista, si esto es noticia, pues que le diga a La Razón, al ABC, a todos estos, a ver por qué tienen que hacer campaña en contra de un partido que ha gobernado más tiempo que ellos, que el PP, no que Ciudadanos, que no ha gobernado en España en ningún caso, y que tengan que estar exigiendo y a la vez criticando. Lo mismo y lo contrario, ¿no? Por el mismo precio. Yo creo que fue una puesta en escena que ha impedido, por ejemplo, que se debata de lo que a mí me parece más importante, que sería el contenido del proyecto, que todavía estará sin cerrar, de lo que va a ser el proyecto del Partido Socialista para llegar a esa presidencia del gobierno. Eso en cualquier caso. Una muy norteamericana, ¿no? Decían algunos, sí, que sigue los símiles de... Estamos hablando siempre de que este es un país en el que es parlamentarista, sus elecciones son parlamentarias, ¿no? Y en los parlamentos es donde se eligen a los presidentes del gobierno. No es presidencialista las elecciones esas. Entonces, bueno, no entiendo mucho. Y desde luego que tiene más de 133 años el Partido Socialista Obrero Español y ha vivido con muchas banderas. A mí me parece que no será incompatible ser republicano, ¿verdad? Pero también me parece que habría que trabajar algo también desde el Partido Socialista a favor de la República, aunque no tenga que ser ahora ni someterse a referéndum inmediatamente, pero algo en favor de la República los socialistas, ¿verdad? Venga, Jorge, no nos vendría nada mal. Más cortas, que si no, no avanzamos. Dice Elena que la bandera se ha comido parte del debate que debía haber de fondo, igual por eso se ha utilizado la bandera, porque igual todavía no hay un proyecto muy sólido. He dicho proyecto sin cerrar, si no me has entendido. Bueno, bien, por eso digo que igual por eso se ha utilizado la bandera. Yo creo que ha sido un puro elemento de marketing, es decir, ha conseguido lo que se pretendía, que era tener relevancia mediática y estar en los medios, pues la proclamación del candidato. Yo fíjate que sí que estoy de acuerdo con las palabras que ha dicho Albert Rivera, es decir, que llame la atención en este país que un gran partido como el Partido Socialista ponga de fondo de escenario la bandera de España, pues que sea noticia, a mí me llama la atención. Pero esos son los medios de comunicación los que han hecho la noticia de eso, ¿eh? No ha sido el Partido Socialista, el Partido Socialista la ha puesto. Se hace con esa intención, Elena. Bueno, eso dices tú, pregúntale a quien lo ha hecho, yo no sé, no te puedo contestar si esa era la intención. Desde luego que los medios de comunicación han hecho su bandera de esa bandera y de esa puesta en escena. ¿Eso es verdad? Sí, pero tú misma lo has aceptado cuando has dicho que la militancia estaba dividida en el uso de la bandera, generado, ¿no? Bueno, pues división de opiniones. Cuando dentro de la misma militancia hay división de opiniones, está claro que no es una cosa. En nuestro partido, cosa que en otros no pasa, se dice lo que se piensa, ¿eh? Ya ves. Bueno, ya vemos que el debate de las banderas no solo se vive en nuestra comunidad. Joseba y después José Luis. Bueno, yo, claro, soy republicano, más radical y convencido, porque creo en la democracia, ¿no? Entonces, avalar la autoridad de la jefatura del Estado de forma hereditaria por una autoridad medieval y además machista, pues parece que está fuera de lugar y fuera de todo apellido que se llame de izquierda, ¿no? En segundo lugar, la transición no fue modélica. No fue modélica, es que hay un hecho especialmente doloroso en Navarra. 3.500 personas se quedaron tiradas en una cuneta. Y en la transición algunos no quisieron abordar ese asunto. Y hoy, en el 2015, algunos tenemos que recorrer las cunetas de Navarra para intentar rescatar esos desaparecidos. Por lo tanto, poner en valor la transición es poner en valor el agravio, la insensibilidad y el insulto a muchas víctimas. Mirar, estoy de acuerdo con Errejón, me parece que es un hombre más sensato que Monedero. ¿Qué es la patria? ¿Qué son las banderas si no son derechos de la gente? Y un partido que firmó la modificación del artículo 135 de la Constitución, que lo que dice es que este país va a pagar la deuda por encima de los derechos y de la calidad de vida. Y pactó con el PP, con Aznar también, quiero decir que aquí hay errores, ¿verdad?, en la transición y en la democracia posterior a la transición. Yo no soy favorable a Anguita, Elena, además no es de mi partido. No, yo pero lo que te estoy diciendo es que está en un partido estaba en un partido con el que tú estás trabajando ahora. Coaligado, sí. Bueno, pero yo lo que te estoy diciendo es que un partido que modifica la Constitución, el artículo 135, para decir que la deuda es más importante que la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, no puede hablar de patria, ni puede hablar de sociedad. Bueno, José Luis. Sí, bueno, todos sabemos que esto era el primer acto de una campaña electoral de cara a las elecciones generales y me parece bastante pobre el resultado en el sentido de que parece que casi exclusivamente se ha dedicado a una disputa con símbolos con el PP, cuando el PSOE tiene, en la línea de lo que decía Joseba, el PSOE es el colaborador necesario de las políticas del Merkel y del Fondo Monetario Internacional.
seres e instituciones que en España nadie los ha elegido para que dirijan los destinos de este país, y precisamente lo que tendría que hacer, y yo es mi consejo porque yo respeto y tengo muchos amigos socialistas, es que como no den un cambio, de verdad que se van a hundir. Es decir, el PSOE tiene que recuperar para empezar la socialdemocracia. Es decir, para hacer políticas de derechas hay suficientes partidos y encima ahora han creado otro nuevo por si alguno tiene alguna duda. Entonces, en esta indefinición yo creo que el PSOE nunca va a recuperar la centralidad que necesita tenerla en España, y sobre todo supongo que encima también a nosotros el coletazo también nos puede llegar en Navarra. Yo lo que sí deseo es eso, que centren políticamente, no que se centren, sino que digan claramente qué es lo que son y qué es lo que quieren realmente, y que se distancien de estas políticas de derecha o del PP, por no decirlo de otra manera, es decir, y que suspendan las puertas giratorias y que dejen ya de estar en consejos de administraciones de empresas que están llevando a la ruina de este país, que sean socialistas. Bueno, esto en cuanto al Partido Socialista, porque está claro que las próximas elecciones van a ser un examen a fuego para el bipartidismo tradicional en nuestro país. El Partido Socialista va dando gestos, va dando pasos de cara a esa campaña electoral, y también ha movido ficha el propio Mariano Rajoy, que parece que quiere tomar más de cerca las riendas de su propio partido, con caras nuevas, con algunos movimientos, rejuvenecimiento, no sabemos si de cara también a la cita electoral. Reunión de los nuevos vicesecretarios con el antiguo. Tú y yo nos vamos, que esto es para la juventud. Sonrisas para un equipo que Mariano Rajoy pretende exprimir personalmente al máximo. Es el momento de mirar solo hacia las elecciones. Aquí el otro día lloriqueando que fíjate, Victoria, ¿qué tal? Mira, Sus primeras impresiones sobre la repercusión de los cambios son positivas. Buen trato, ¿no? La cosa ha quedado así. Los que se van, Carlos Floriano y Esteban González Pons. Los que se ponen en su lugar, Fernando Martínez Maillo y Andrea Levy. Pretendo sentarme a escuchar a la ciudadanía. Y los nuevos, Pablo Casado y Javier Maroto. Todos tienen menos de 46 años. Entre refrescos, el que cuenta con más experiencia en Génova les pone al día. ¿Qué tienes a los fans sindicales, a los rectores, a los decanos, no todos son afines? Aunque aún recién aterrizados, no es fácil tenerlo todo atado. Desde ayer, yo no sé vosotros, pero yo no soy capaz de volver toda la llamada. Tienen un mandato claro del presidente. El partido se pone en marcha. Y una táctica. Hablar más. Pero entre ellos se ha cruzado la polémica. Fernando Martínez Maillo está imputado en el caso Caja España, donde se investiga un delito de administración desleal. Lo que hay es una denuncia política para intentar hacer daño políticamente. Hoy está a la espera de que se ponga fecha definitiva a su declaración. Bueno, hablamos de movimientos en el PSOE, de movimientos en el Partido Popular y también de movimientos a nivel de las fuerzas emergentes, porque hoy Pablo Iglesias ha descartado la oferta del líder de Izquierda Unida, del señor Garzón, para ir en coalición de cara a esta posible cita electoral. Está claro que la política nacional también se mueve, ¿no? Porque estamos ante la antesala de las elecciones. Yo creo que es un error que Podemos, o en este caso Pablo Iglesias, haya dicho que no. Yo creo que todavía hay muchos minutos del partido, ¿no? Yo creo que es un error fundamentalmente por varias razones. En primer lugar, porque no nos jugamos solo un cambio de gobierno, nos jugamos la izquierda que queremos para las próximas generaciones. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que Pablo Iglesias, que es una persona mucho más formada que yo creo que tendría que tener una altura de miras mayor y mirar hacia el medio y largo plazo. Nadie entendería que no nos pusiéramos de acuerdo las izquierdas en Navarra o en este estado, ¿no? Nadie lo entendería, nadie entendería que nos dejáramos la piel para mejorar la calidad de vida. Mirad, ya en un montón de pueblos aquí en Navarra hay una buena relación y encima hemos ido juntos a las elecciones. Hemos ido juntos en Burlada, hemos ido juntos en Ansoain, hemos ido juntos en Beriain, hemos ido juntos en Cizur. Quiero decir que la confluencia en el ámbito local, en los ayuntamientos, que es donde también está pues la gente también más sencilla, donde se toca mucha piel, mucha calle, pues ya está hecha esa confluencia. Es decir, ¿no? Que la unión de las izquierdas es fundamental para rascarle también, para limar más todavía el espacio del bipartidismo. Es que quien se haya tomado la molestia de analizar un poco los resultados electorales es que esa es la principal reflexión. Podemos, desgraciadamente, a la primera de cambio ha tocado techo. Tocó techo en la Junta de Andalucía y ahora en estas elecciones no han superado el 14% del voto electoral, que es lo que el CIS le daba para Izquierda Unida antes de las elecciones europeas. Por lo tanto, si tú te presentas creyendo que vas a provocar un proceso constituyente o que vas a hacer ese tipo de cosas, no puedes sacar el 14%. Las mareas
las mareas gallegas o la propia Carmena en Madrid o Ada Colau, lo que han demostrado es que la unidad, mucho más allá de Podemos, resulta más atractiva para el elector de izquierdas, resulta más eficaz electoralmente y desde luego y sobre todo resulta más eficaz para luchar en favor de los derechos sociales de la gente, ¿no? ¿Cómo va a ser el escenario político nacional después de la cita con las urnas? Porque claro, ya se ha visto un poquito en las elecciones autonómicas por dónde van los tiros, ¿no? Pero votar a nivel nacional es votar también de otra forma, ¿no? Son otras maneras de pensar del votante. Yo, así como antes he dicho que me gustaría que el PSOE realmente hiciese una revolución interna, no renovación, porque renovación es lo que ha hecho el PP, es decir, ha sustituido unos aparatos viejos por unos aparatos más nuevos, pero no hay más que fijarse en el de la tierra, ¿no? Dado su éxito electoral que ha tenido en Navarra, pues le han dado una patada y lo han promocionado un poquito más. Yo estoy encantado que siga así el PP, a ver cuánto se estrella un poquito más. Yo a lo que sí que voy es precisamente a que lo que necesitamos es ya dejarnos de componendas, es decir, esta situación no se arregla, y no estoy hablando solamente de España, estoy hablando de la situación mundial. Es decir, ha habido un cambio de valores y un traslado, digamos, determinadas izquierdas socialdemócratas se han vendido de tal manera al capital, no solamente al capital financiero, sino al capital especulador, y el ejemplo claro son las puertas giratorias de las que todos hemos oído hablar, y tenemos los ejemplos que si no hay en los partidos que se llaman a sí mismos socialdemócratas un cambio, una vuelta a sus orígenes, primero, están condenados a desaparecer, y segundo, socialmente estamos condenados a revivir lo que ha pasado en Europa tras 2 guerras mundiales, porque precisamente el estado del bienestar que ha desaparecido, que lo han hecho desaparecer, no es siquiera un invento de izquierdas, lo inventó la derecha, precisamente la derecha económica, precisamente porque era la manera de asegurar sus beneficios. Es decir, no podíamos aguantar una tercera guerra mundial que nos dejase, como había dejado Europa y parte del mundo, hecho un erial. Y es precisamente lo que el estado de bienestar vino a dar la solución, o una solución manifiestamente mejorable, y es a lo que tenemos que volver. Y yo no veo por supuesto, en el PP, pero yo en el PSOE no veo un compromiso claro precisamente por volver al estado del bienestar. Bueno, le voy a dar el turno a Elena por alusiones directas al partido en el que milita y después vamos con Jorge. Bueno, yo creo que todavía eso está todo por ver. El secretario general es nuevo y es el nuevo candidato a la presidencia del gobierno. Ha habido 8 años de políticas de Zapatero que han desmontado el estado del bienestar. Pues vamos a pensar que ahora es el momento, y no con una cara nueva, sino con una estrategia nueva del partido. Ya, pero es que no nos dijeron nada el domingo, vamos a ver, solamente nos hemos fijado la bandera. Hablamos de la socialdemocracia como si solo fuera el Partido Socialista Obrero Español, digo, la socialdemocracia europea no ha estado a la altura de las circunstancias en ningún caso, porque no han sabido dar respuestas a la crisis. Y evidentemente ahí también está el Partido Socialista. Eso es una realidad como una casa, pero todavía no se ve que ahí se estén dando, ni siquiera que se estén planteando las posibles soluciones. Pero tampoco Podemos las plantea, ni tampoco Ciudadanos las plantea. Es que yo tampoco he visto que eso vaya a pasar. Lo único que te puedo decir es que ahora mismo nos vamos a encontrar con 4 partidos que van a tener una representación bastante considerable, ¿no? También entiendo que Podemos no le interese nada la Izquierda Unida de España, porque sabe que se los ha comido ya. Quiero decir, eso, bueno, Garzón ya se ha encargado, el caballo de Troya, de entregar el partido en bandeja, ¿no? Entonces, ¿para qué quiere? Y luego, la ventaja que tiene el Partido Socialista, por eso yo entiendo que van a hacer cosas importantes, es porque, así como el Partido Popular no tiene ninguna posibilidad de acordar con nadie, porque Ciudadanos quiere ganarle, quiere dejar a la extrema derecha en el Partido Popular y ellos ser el centro derecha civilizado, entonces el Partido Socialista es el que tiene condiciones o va a tener posibilidades de acuerdos con otros partidos de izquierda también. Entonces, esa posibilidad de no mayorías absolutas, de posibilidad de configurar un gobierno de izquierdas estable y potente y que saque a España de esta situación que solo no va a salir tampoco España, quiero decir, a nivel europeo, eso también a mí me parece que puede ser absolutamente importante. Y luego, mientras Rajoy esté de perfil a la corrupción, los últimos cachorros que ha vuelto a nombrar, que de jóvenes serán de edad, pero de política no lo son, que encima uno de ellos también está imputado, quiero decir, es que no reconocen nada, solo hablan de la economía como si fuera un triunfo de ellos. ¿Qué capacidad han tenido de generar empleo? Ninguna. ¿Qué puestos de trabajo han generado asquerosos que tenía que avergonzar a cualquiera de los que están en el gobierno en últimos este momento? 2 minutos para Jorge Esparza. Bueno, obviamente está claro que vamos
vamos a una situación a nivel nacional en la que se va a reproducir un poco lo que aquí en Navarra conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es esta fragmentación de la política. Sí, porque el juego de minorías era desconocido, ¿no?, para el resto del país, pero aquí en Navarra era una necesidad. Jorge, ¿no?, lo que tú llamas fragmentación, otro lo llamamos pluralidad. Sí, bueno, fragmentación, pluralidad, es decir, no estoy criticando ahora mismo, pero es cierto que va a requerir de más esfuerzos por parte de los partidos tradicionales de llegar a acuerdos. Obviamente en ese escenario el mejor situado casi es el Partido Socialista, porque lo mismo le da pactar con Podemos, que con PNV, que con Compromís. Es decir, lo mismo en función a las políticas que vosotros habéis pactado con Bildu en Andalucía. Eso te iba a decir, si vosotros pactáis dentro de lo que podéis, dentro de lo que podéis con quien nos da la gana. Nosotros en Andalucía hemos tenido mayoría absoluta, José Luis. Ya, pero las habéis incorporado al gobierno. Claro. No se ha incorporado al gobierno, de hecho. No es eso lo que se ha transmitido en la prensa. O sea, lo que se ha hecho es ofertar la posibilidad de trabajar al concejal de Bildu, que bueno, que puede ser estar de acuerdo con la línea del partido o no, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Jorge, yo soy del pueblo de al lado. No, pero bueno, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? Si UPN tiene mayoría absoluta en Andalucía. Sí, pues eso, pues le alabo el gusto, precisamente es un gobierno de integral. Entonces no lo lances como arma. Jorge, si siendo la fuerza más votada vosotros, vuestro candidato no ha sido capaz de llamar a consultas a ningún partido para poder, igual, hasta llegar a acuerdos. Concluyendo, Jorge, me tengo que marchar. Él dijo que iba a iniciar una ronda de contactos 15 días después. Y hubo quien, sin ganar las elecciones, se creyó que ella era quien podía liderar esa ronda. Sí se lo creo que va a ser cierto. Bueno, que se abre otro debate y no tenemos tiempo para abordarlo. Como siempre, volveremos la próxima semana con nuevos análisis políticos aquí en Navarra en Abierto. Muchísimas gracias a los cuatro por haber aportado vuestras opiniones y a ustedes por estar ahí. Adiós.